Avanzamos con este repaso noticioso. La renuncia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, sigue generando coletazos políticos, porque obviamente todos quieren dar su punto de vista, si estuvo bien, hasta dónde tiene que ir la información personal asociada a la gestión pública. Bueno, habló, por ejemplo, el prosecretario de la Presidencia de la República, estamos hablando de Jorge Díaz, quien dijo que, a su entender, por la información trascendida, en este caso no hubo ningún delito. Yo quiero ser muy preciso, por lo menos todos tenemos arrastramos nuestra profesión. Cuando en materia como juez o como fiscal o como abogado hablo de caso, me refiero a un caso judicial, a un caso o una investigación. Se investiga cuando hay un presunto ilícito. En la situación de Cecilia Cairo no hay ningún delito que investigar, por lo menos de la información pública que creo que ha salido toda en estos días. Sí, obviamente, hay irregularidades desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista tributario, pero la doctrina y todos los abogados que ustedes como prensa consultaron a lo largo de toda esta semana, yo no estuve en el país, pero fui siguiendo, todos unánimemente han dicho que acá no hay ningún delito y por tanto no hay nada que investigar y por tanto inteligencia no se va a poder investigar no delitos. Bastante trabajo tenemos con los delitos como para poder investigar este tipo de casos. El presidente de la República, que es el jefe del Consejo de Ministros, dijo que el tema está resuelto y el tema está resuelto. Un procedimiento que vienen con la orden de cautelar un espacio y en ese sentido nosotros damos trámite inmediato a esa cautela y tomamos la decisión, yo invito al subsecretario a acompañar a la gente de la institución, a Alicia Luciardo, que está al frente del grupo de investigación, a acompañarlos al predio, a informarles juntos a quien está oficiando de jefe de encargado de despacho de la Armada, que si bien se sorprendió, también digo, nos abrió las puertas y facilitó todo aquello que sirva como herramienta en ese procedimiento. Ministra, ¿cómo se llega justamente a saber? Porque generalmente es en los predios, en el batallón 3, en el 14, pero ¿cómo en un subsuelo de la Armada, en una oficina, cómo se llega a esa instancia? No, desconozco, el Ministerio no entra en eso, reitero, el Ministerio es una herramienta que facilita a partir del momento en que se detecta la búsqueda, pero no es quien recibe esa información. ¿Cuándo arranca los antropólogos a trabajar? Esta semana ya se comenzaría a trabajar, entiendo. El lunes el presidente de la República recibió al colectivo de madres y familiares de detenidos desaparecidos y la medida cautelar surge el martes de mañana. La reunión que decía el colega del día anterior, ¿no se sabía nada de todo esto? ¿Ningún indicio, nada apareció de un día para el otro? Bueno, no, digo, yo te puedo hablar lo que pasa en el Ministerio cuando se llega la información, que además se trata de que sea lo suficientemente sobria y mantenerlo para no generar ansiedades. Esto no sucede y eso también tiene que ver con el buen trabajo que desarrolla la prensa y los diferentes integrantes. Uno no puede estar en contra de eso, pero trata de llevarlo de la forma más sobria posible, reitero, porque es un tema sensible, ya no para familiares, yo creo que hoy en día es un tema sensible para toda la sociedad uruguaya. Intercambiamos bastante, le transmitimos parte de nuestra experiencia, de algunas cosas que están bien y otras que no dan resultados, y el compromiso del gobierno ha sido de continuar la búsqueda y de tratar de llegar a buen puerto. Entendemos que, se lo dijimos, el tema de la orden, por ejemplo, lo hemos dicho públicamente, la orden, Tabaré Vázquez cuando solicitó información obtuvo parte de información, Entonces entendemos que si se hace más formal, que no se solicite, que se ordene, los mandos militares tienen que acatar porque estamos viviendo en un país democrático y están sujetos a una orden formal desde presidencia y que respondan. ¿Y qué le dijo Orsi a ese respecto? Tomó nota. ¿Pero no se comprometió? No le pedimos el compromiso. Nosotros vinimos a conversar, a trasladar nuestras inquietudes y el gobierno tomará las decisiones que entienda que debe tomar. Por las buenas no las van a entregar. Hay un pacto de silencio de la estructura militar, eso lo tenemos claro. Por su parte, el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, informó que la medida cautelar tiene más de 20 días. En diálogo más temprano con Radio Sarandí, cuestionó el anuncio
realizado por el gobierno en el día de ayer en conferencia de prensa. Esto se hace con cierta frecuencia, lo que no sale a la prensa, y bueno, esta es una de esas tantas medidas que tiene la institución en trabajo, en forma conjunta con la Fiscalía, pero siempre ellos con la derecha, porque es la Institución Nacional de Derechos Humanos la encargada de la búsqueda de detenidos desaparecidos. Es una tarea rutinaria, digamos, entonces. Sí, es rutinaria y generalmente no se hace mención en la prensa. Claro. Salvo se hace mención en la prensa cuando se encuentra un cuerpo. Aquí no estamos hablando de un dato preciso, estamos hablando de un dato como tantos otros que llegan generalmente a la institución, que se trabajan y bueno, en algún momento se decide intervenir o no. En este caso se decidió intervenir, como se hizo también en la administración pasada. Recuerdo un caso que se intervino en el Correo, y bueno, obviamente también en los predios militares, como cuando se encontraron los cuerpos de Arigón y de San Justo. Esto fue antes de turismo. Resolvimos con el doctor Tyler y con Alicia Luciardo, porque hay que coordinar muchas cosas. Decidimos que el lunes después de turismo era la fecha indicada. Yo presenté personalmente el escrito porque queríamos que existiera mucha reserva en eso, y bueno, fue así. Enseguida la jueza, que es una jueza que conoce el tema porque ya ha intervenido en otras causas, dispuso la medida y la medida se va a cumplir. El equipo de antropólogos que va a partir de este momento a trabajar en el edificio de comando de la Armada por una información que da cuenta de la posibilidad de que hayan en esa dependencia restos de personas desaparecidas que estén enterrados. Bueno, empezaron a trabajar en estas últimas horas, como les decía, y lo primero que se supo, por lo menos lo primero que declararon a la prensa, es que hay que bajar la expectativa en cuanto a esta posibilidad. Explicó que por el momento lo que se está haciendo es el cotejo de la información que se tiene con el escenario que se encuentran en la zona. Viene siendo una inspección del subsuelo de este edificio en base a información que ha llegado a la Institución Nacional de Derechos Humanos y que, bueno, como toda información que llega, se estudia, se cotejan los datos, se hacen comparaciones, se visitan los lugares si es posible, en este caso fue posible, y lo que estamos haciendo es contrastando esa información con lo que estamos encontrando, digamos, en ese subsuelo y viendo, bueno, qué grado de similitud tiene un relato o una información que llega con lo que nosotros encontramos. ¿Es un área grande? Bueno, el subsuelo en sí mismo es de todo el edificio, ¿verdad? Y se conecta por abajo, ¿no? Nosotros estamos haciendo un ingreso por un lugar, pero hay una cierta conexión en ese subsuelo. Entonces estamos haciendo ese recorrido, estamos haciendo los croquis, los mapeos, y seguimos en esta parte de preliminar, de investigación preliminar concreta. ¿En qué estado está en estos momentos esa zona donde ustedes están haciendo esa investigación? ¿Era una zona que hubiera algo en funcionamiento, que hubiera un depósito? ¿Con qué se encontraron? Bueno, es heterogénea, ¿no? Hay una parte que es de tierra, tiene como un relleno, tiene desechos, escombros, muebles viejos, hay una cierta cantidad de cosas allí acumuladas. En algunos casos hubo que desplazarlos del lugar para podernos movilizar o para poder hacer inspecciones. Hay otras zonas que tienen piso de material, que tienen pintura, que tienen revoques, que tienen algunas paredes con arreglos. Entonces es bien diverso lo que estamos encontrando ahí abajo, y además están las alcantarillas que dan a ese sótano también, y que por eso en algunos momentos se inunda, y tiene algunas complejidades a la hora de ese abordaje o de esta primera inspección que estamos haciendo. Y vamos a continuar en tema, porque esta semana Eduardo Botinelli, de la consultora Factum, estuvo analizando qué impacto tiene la salida de Cecilia Cairo del Ministerio de Vivienda. Bueno, cómo impacta en el gobierno, pero también cómo puede generar cierta reacción de la oposición. Este es parte del análisis de Eduardo Botinelli. Es una crisis que es muy temprana para un gobierno que recién arranca. De hecho, es la salida más rápida de un ministerio de la restauración democrática, por lo menos. Y acá, entonces, digamos, dentro de esa primera característica empiezan a aparecer otros temas que se mezclan o se involucran a lo largo de este episodio que decías, bueno, en un momento que en general no pasan cosas, bueno, se generó este problema para el gobierno y también en parte para el Frente Amplio. Acá tenemos
Por un lado, la reacción que tuvo el Frente Amplio ahora, pero también cómo viene construido esto y por qué también tiene otro tipo de trascendencia. Y tiene que ver con que el Frente Amplio usó durante la campaña electoral el eslogan de que gobierne la honestidad. Y de alguna forma haber tomado esos hechos de corrupción, de escándalos, de discusiones éticas sobre la política, el eslogan en sí primero situaba al oficialismo de aquel momento, al gobierno pasado, en una condición distinta a la honestidad. Quedó embretado en su eslogan. Sin dudas es el primer punto, porque supone un necesario cuidado, una necesaria prolijidad muy fuerte de no solamente el Frente Amplio como partido, que también, sino también de lo que es el gobierno, porque en definitiva se suma el eslogan, se suma la actitud desde oposición que tuvo el Frente Amplio también ante los distintos hechos que fueron sucediendo en el gobierno anterior, porque eso también va dejando un rastro, digamos, de actuación. ¿Qué cosas se cuestionaron del gobierno anterior? ¿De qué forma se hicieron? Y eso implicaba varias cosas. Primero, cómo se comporta uno y cuáles son los elementos que pone arriba de la mesa, los cuidados que tiene. Y lo otro es que el otro va a estar esperando también que suceda algo parecido para reaccionar. Entonces, ahí también se suman en la misma dirección las dos cosas. Por un lado, el que gobierne la honestidad desde el punto de vista inicial del Frente Amplio, por lo tanto plantearse de la honestidad, y en contraposición con el otro, que por lo tanto si uno dice que gobierna la honestidad, en definitiva está diciendo que no está gobernando la honestidad. Y por otro lado, subirse, digamos, con razón y con argumentos desde la oposición a los distintos escándalos que se fueron dando en el gobierno pasado. Entonces, sin entrar en la valoración del tema personal de Cecilia Cairo, lo que sí trasciende en términos de opinión pública es que hubo algún tipo de contradicción entre lo que el gobierno hacía y lo que pregonaba inicialmente. Después aparecen las otras miradas más vinculadas a cómo actuó el presidente. Pero en definitiva, la primera señal es hay un problema vinculado a temas de honestidad y que contrapone con eso. Y además supuso una decisión muy difícil para el presidente. ¿Por qué? Primero porque recién arrancaba. Después porque Cecilia Cairo es una figura de peso en el MPP, y encabezó la lista de diputados en Montevideo y también tenía un rol relevante para cumplir durante este gobierno. Pero por otro lado aparece eso, el peso propio de Cecilia Cairo, lo que tenía en el gobierno, y por otro empiezan a aparecer fundamentalmente a partir de redes sociales algunos planteos de figuras, de militancia del Frente Amplio, decían redes sociales, de cuentas de X, de Instagram, de YouTube, que no eran cuentas cualquiera de cualquier militante o de cualquier figura. Eran cuentas que habían sido utilizadas fuertemente durante la campaña como vehículos, si se quiere, comunicacionales, y que empezaron a plantear la necesidad de la renuncia de Cairo. La política en el último tiempo ha entrado en un terreno que es complejo, es complicado y puede ser peligroso, y es esta cuestión de que estamos todo el tiempo hablando de casos, de escándalos, de corrupción, de lo que fuera, digamos, o póngase el nombre que sea, pero de acusaciones cruzadas permanentes que de alguna forma están cuestionando la moral y la ética de la política y de las personas que integran la política. Y eso es algo que hay que poner arriba de la mesa, de hasta dónde van a ir estos cruces de acusaciones permanentes, porque en el fondo van generando una horadación de la credibilidad de la ciudadanía sobre los elencos políticos, sobre las instituciones políticas. Bueno, sí, una línea muy delgada la que plantea allí Eduardo sobre estas acusaciones cruzadas. Obviamente que con las elecciones departamentales a la vuelta de la esquina es un tema que va a continuar sobre la mesa. Vamos a hacer una nueva pausa, ustedes no se vayan, que ya volvemos.